Suele decirse que la muerte es parte de la vida. Eso es completamente falso. La muerte es un intruso. El ser humano fue creado para vivir. De hecho, el libro de Hebreos declara que Cristo murió justamente para destruir al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo. Bienvenidos. Lighthouse Studio está feliz de poder estar con ustedes en una entrega más que esperamos sea de gran bendición para usted y toda su familia. Feliz de estar acompañado nuevamente por dos damas de primera, mujeres de Dios que ponen también sus conocimientos al servicio de nuestro Dios. Así que Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Pastor. Muy contenta una vez más aquí en este espacio, un espacio de estudio, de reflexión y con excelente compañía. Así es. Bueno, tenemos nuevamente a mi esposa, a Josefina, que nos acompaña por segunda vez consecutiva. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una vez más aquí con ustedes, compartiendo la bendición del Evangelio y sobre todo esta lección tan hermosa donde Pablo nos presenta la bendición de lo que es predicar el Evangelio con pasión. Así que, bueno, vamos a disfrutar de este rato juntos. Buenas nuevas de salvación, el Evangelio, qué bueno. Vamos a orar. Creo que es importante orar para que el Señor a través del Espíritu Santo impacte nuestro corazón y el mensaje haga el trabajo que Dios espera que sea hecho en nuestros corazones. Carmen, ¿quisieras orar, por favor? Claro que sí. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este espacio. Pedimos tu bendición, Señor, que seas tú en este espacio, tu palabra a través de nosotros, Señor, que pueda llegar a muchos corazones. Bendícenos y bendice a todo aquel que nos está escuchando. Amén. Y que pueda quedar un mensaje práctico en la vida de cada uno de Amén. nosotros. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, 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 amén. amén. Vida y muerte. El texto que vamos a estar utilizando como prioridad durante la entrega del día de hoy está en Filipenses 1:21. Dice literalmente, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bueno, Josefina, Carmen, tenemos a un apóstol que tenía total convicción de que su vida era para Dios. Amén, gloria a Y Dios. si llegaba a ir al descanso, él estaba con la seguridad total de que era ganancia. ¿Qué con respecto a eso? ¿Qué impresión les da? Bueno, el apóstol Pablo estaba dedicado a honrar a Cristo en su vida. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, él no estaba entretenido en otras cosas, él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. El llamado había llegado a su vida y él quería cumplir con esa misión que Dios lo había llamado a hacer. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo, dedicado a Cristo 100%. Un misionero, 100%. Y Carmen, Josefina, él estaba totalmente dispuesto a que el mayor número de personas conocieran a Jesucristo a través de su testimonio y sus palabras, ¿cierto? Así es, así es. Y cuando dice, para mí el morir es ganancia, se está refiriendo a que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, si ese era el plan de Dios con él. Si Dios permitía que le quitaran la vida, para él era una ganancia. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de que cuando el Señor regrese por segunda vez, él iba a ser parte de los redimidos y de los salvos. Así que él no tenía ninguna duda de eso. Carmen, es un verdadero desafío en el que nos pone el apóstol, porque el apóstol en algunas oportunidades, hablando específicamente de Pablo, él llegó a desafiarnos mirándonos, digo yo, a través del tiempo, a través de las páginas sagradas de la Biblia, con un desafío, un challenge más o menos así. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. El apóstol nos está diciendo, ojalá ustedes puedan emular mi testimonio, la práctica de vida que yo tenga. Y Carmen, ¿eso es posible? ¿Tú crees que pueda ser posible? Es un desafío gigante y te digo, personalmente me siento a veces muy pequeña al lado del apóstol, porque a veces hay situaciones que me hacen sentir tan frágil, tan en derrota, pero cuando lo leo a él y digo, hombre, ¿cómo esto me va a tumbar si yo estoy libre, estoy saludable, tengo mi familia? Y el apóstol vivió unas cosas terribles, pero él estaba siempre en gozo, estaba siempre con la certeza que Dios
iba a estar con él siempre. Entonces a veces es difícil, pero tenemos un ejemplo hermoso en él. A mí me parece que el apóstol Pablo, después de que él tuvo ese encuentro con Jesús, yendo hacia Damasco, eso nunca lo olvidó, eso lo marcó, eso hizo un impacto muy grande en la vida de él. Y por eso en cada una de las cosas que él vivió después, donde sintió ese llamado de Dios, que Dios lo escogió un apóstol para los gentiles, él lo hizo todo con la convicción de que él había sido llamado y escogido para hacer eso. Y, y por eso, en medio de todas estas cosas, porque él no era ningún delincuente, él no era ninguna persona que hiciera algo incorrecto, él lo que estaba haciendo era predicar el evangelio y sin embargo le tocó vivir encarcelamiento, vivir apedreamiento. La lección nos menciona una cantidad de cosas que cuando yo las leí yo dije, wow, qué barbaridad. Y él mismo lo revela en 2 Corintios, el capítulo 11, del 23 al 27, donde él menciona que fue buscado por los judíos, 5 veces recibió 40 azotes menos uno, 3 veces fue azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces naufragó, una noche y un día pasó a la deriva en alta mar. Y bueno, es un sinfín de cosas que menciona él allí, que cuando uno dice, wow, todo esto tuvo que pasar él por causa de la predicación del evangelio. Y, y fue perseguido por predicar el evangelio. Y nosotros predicamos el evangelio y no nos han perseguido, nosotros no nos han hecho todo esto que le hicieron a él. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a responder cuando nos suceda algo como esto? Qué bueno es, Carmen, aprovechar las oportunidades que Dios nos regala en este tiempo, haciendo un paralelismo del fervor misionero que tenía el apóstol Pablo, con que ojalá nosotros tuviésemos ese fervor en nuestros días cuando todavía tenemos la oportunidad de decir, parados en una esquina, en una plaza, ponerle volumen a los micrófonos en nuestro santuario para decirle a la gente que Jesucristo es la esperanza, que es la única esperanza. Qué bonito sería que en este tiempo ese fervor, y con la ventaja de que no tenemos persecución en este caso, ¿cierto? ¿Cuántas bendiciones nosotros le estamos quitando a mucha gente que necesita conocer este mensaje cuando lo represamos? Teniendo en cuenta que la palabra del Señor declara que la luz debe ser puesta en lugar alto y no debajo del almud. Entonces, el apóstol Pablo, a pesar de los sufrimientos, lo que a él más le importaba eran las iglesias, los hermanos de la iglesia y que el evangelio siguiese siendo proclamado. A mí me gusta muchísimo y me gustaría que honráramos una declaración que tenemos en el estudio que compartimos con nuestra gente en esta hora, y es que el apóstol anhelaba siempre que Jesucristo fuese magnificado, Así es. exaltado. ¿Qué con respecto a esto? Sabes que te voy a cambiar un poquito el tema. Adelante, Carmen. Quisiera que aprovecháramos hoy en día toda la tecnología que tenemos, ya que en lo que estabas hablando anteriormente. No estamos siendo perseguidos, tenemos la oportunidad de dar a conocer la palabra, de dar testimonio, pero muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Entonces, si queremos ayudar a alguien con un buen mensaje, no sabemos quién lo pueda necesitar. Muchas veces mandamos chistes, mandamos otras cosas por redes, pero qué bueno también poder mandar un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Y pienso que este es el momento para recordarle a todos los que nos están viendo que podemos reenviar este link, que podemos mandar ese mensaje de amor a otras personas y ese mensaje de esperanza que Jesús nos ha dejado a través de la Escritura, a través de todo lo que hicieron los apóstoles. Y bueno, es una forma también de magnificar a Jesús. Definitivamente, esa es la manera de magnificar al Señor, porque lo ponemos en alto relieve en nuestra propia vida y lo ponemos a consideración de los demás. Cuando Pablo o cuando la lección nos habla de magnificar al Señor, significa que él quiere con su vida glorificar a Dios en todo. O sea, que su vida pueda ser un sermón constante. Él entendía que nosotros en este mundo vamos a pasar dificultades. Porque él, por ejemplo, en segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12, escribió: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Entonces, cuando nosotros somos fieles a Dios, siempre va a haber gente a nuestro alrededor que nos va a hacer la vida imposible o que va a querer impedir que nosotros prediquemos de Él. Así que
él quiere o él quiso que en su vida él pudiera glorificar a Dios en todo lo que él hacía. Eso fue su objetivo. Sí, lastimosamente ser perseguidos por causa de indica que hay un conflicto y ya nos vamos a sumergir un poquito más adelante al respecto. ¿Está bien? Sí. Es importante entonces poder meternos empatizar con el apóstol y más bien darle un aplauso de admiración, porque a pesar de tanta limitación y dificultades propias de la piel, de la carne, porque estar preso y con tantas limitaciones, pues también tiene su corazoncito, ¿cierto? Él declara que tenía la seguridad que por las oraciones de todos los hermanos y con la ayuda del Espíritu Santo, finalmente, por lo menos en este caso, esa situación iba a resultar en liberación. Él tenía esa seguridad. Tenía la Sin certeza. embargo, miren lo que él menciona. Y si vivo o muero, que sea para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Así es. Que Y pueda era la ser pretensión glorificado. del apóstol también a través de aquellos a quienes amaba, que los consideraba sus hijos amados, engendrados por él a través del evangelio. Qué cosa tan bonita, ¿no? Me encantó esa parte de llamarlos hijos y lo Sí. que significa, porque tú das todo por tus hijos y Ujú. quieres lo mejor para ellos. Y Pablo los llama hijos a los seguidores de Cristo, a Claro. sus En este fieles caso a los de fieles las de Filipo y de iglesias. Colosas, ¿no? Exacto. Sí, esta declaración que hay aquí del libro de Hechos de los Apóstoles en la página 383 a mí me impactó. Dice, la paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. O sea, la actitud de Pablo frente a las adversidades no era como quizá es tal vez la nuestra cuando estamos en alguna situación difícil. Él, como lo mencionamos también en la lección anterior, él siempre tenía una actitud positiva frente a la adversidad. Él siempre lo veía como una oportunidad, como una oportunidad que Dios le estaba dando para predicar el evangelio, para estar con los que no tenían quizá opción alguna si él no estaba ahí en prisión. Entonces, su vida era un sermón continuo. Eso es impresionante, porque su actitud frente a esas situaciones que injustamente le estaban sucediendo era muy positiva. Bueno, gracias a Dios por el testimonio del apóstol Pablo, que en lugar de quejarse y de preguntarse ¿Por y de qué? dudar en Dios, él simplemente O de abandonar la aceptó fe. que lo que estaba sucediendo iba a ser para bendición y de hecho lo fue. Así A es. tal punto que estamos conversando de estos asuntos que tienden a fortalecer la fe del creyente en pleno siglo XXI, Amén. año 2026. Ujú. Morir es ganancia. Bueno, cuando se trata de la muerte, del conflicto, de la pelea, de las situaciones complejas, no podemos obviar el hecho de que hay un conflicto en el que todos estamos sumergidos. Es un conflicto de tipo espiritual que trasciende también a lo físico y a todos los aspectos del ser humano. Así que bueno, los creyentes participamos del famoso conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles, Satanás y sus ángeles, el trofeo, el ser humano. Y estamos para decidir en manos de en qué campeón estar. Me gustaría que tuviésemos ese pensamiento en mente. ¿Por qué? Porque al tomar la decisión por Cristo, entonces estamos llamados a... Ampliemos por favor al respecto. ¿Qué tenemos por mencionar con respecto a eso? Porque el apóstol dice, bueno, vivimos en el mundo, pero no militamos en él, no formamos parte de ese ejército, sino que nuestras armas no son de este mundo y el plan de las armas del Señor es derribar los argumentos que se levantan justamente contra el conocimiento de Dios. Me impactó mucho en esa parte que hablábamos de las armas letales y colocaba el ejemplo, o una de las más importantes, que son las ideas. Así es. Y todo el tiempo tenemos ideas. Algunas son buenas, otras no tan buenas, pero ahí es donde puede entrar el enemigo a través de las críticas, de la traición, la vergüenza. Él nombra varias, en el estudio se nombran varias, el miedo, la presión grupal. Y es donde tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo está nuestra base, nuestra fuerza espiritual, porque estas situaciones nos pueden derrumbar. Entonces, eso me impactó muchísimo y obviamente cuando nombra el arma más poderosa,
si es usada correctamente, que es la palabra de Dios. Ok, entonces vamos a dedicarle, Josefina, amplíanos la bendición que tenemos al tener este precioso libro, la palabra del Señor, como el recurso más poderoso. De hecho, el apóstol Pablo, cuando Lo escribe menciona. a la iglesia en Éfeso, él menciona que esta es la espada, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Así Dios. es. La palabra de Dios es el arma más poderosa que nosotros tenemos, pero tenemos que presentarla de la mejor forma. O sea, nosotros no podemos usar la palabra de Dios para atropellar a las personas que están interesadas en conocer de la Biblia o que conocen tal vez algunas de ellas algo de la palabra de Dios. Por eso aquí se menciona que nosotros, al presentar la palabra de Dios, nosotros debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que haga la obra, porque nosotros no convencemos a nadie de lo que Dios dice. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para presentar su palabra, pero Dios es el que convence a través del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Así que nosotros debemos usar esa arma o esa herramienta que Dios nos da para presentarla, pero finalmente la obra la hace es el Señor en el corazón de las personas. Sí, y es la palabra del Señor la que cultiva el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, Así la es. paciencia, la bondad, el El dominio fruto del propio, que Espíritu. es el fruto del Espíritu y que son recursos de bienestar para todas las Así personas. es, así Porque es. Carmen, Lucas 19:10 a mí me fascina, entra en este tópico, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Lo que El se había plan de perdido. Dios es ese, la salvación del ser humano. Si cabe, que no, literalmente no se cumple, nuestro Dios se gastará en ese propósito porque Él no tiene plan B. De hecho, los que estamos aquí hemos sido alcanzados por el Señor, cultivados por el Señor, y creo que cada quien podría contar una historia que realmente impactaría a muchos. ¿Fue tu caso, Carmen, un encuentro con el Señor, su palabra, la gente que te rodeó y el Espíritu de Dios sensibilizó el corazón tuyo, de tu familia? Definitivamente, lo conozco hace mucho tiempo y lo conocí por una dificultad, por una enfermedad grave en casa, un cáncer en un primo con tan solo 16, 17 años. Y cambió toda nuestra familia al conocerlo, la fe, la esperanza y el ver el milagro hecho en mi primo, porque era un cáncer que estaba abrazando su columna, iba a dejar de caminar, y un joven a esa edad enfrentarse a la decisión, a la situación de no volver a caminar es muy duro. Wow. Es mi primo hermano, entonces todo lo vivimos de una manera muy cercana y los doctores no tenían buenos pronósticos. Se le hace la cirugía para sacar la mayor parte del tumor, pero no pueden sacarlo porque era muy grande y estaba abrazándolo, y empiezan las quimioterapias y el pronóstico no era nada bueno. Le hacen la primera tanda, 6 meses de quimio, entran a hacer las imágenes otra vez para ver qué tanto había servido todo esto y no había ni un rastro Wow. del tumor. Hacíamos martes, jueves de oración en casa. Fue una entrega de toda la familia en fe por la sanación de mi primo y pudimos tenerlo 16 años más con nosotros. Wow. Y ese fue el primer encuentro. Yo tenía tan solo que 14 o 12 años, Wow. pero sí, fue un cambio y ver a toda la familia con el mismo fin, ¿no? Y Fue, podríamos decirle a nuestros amigos que es una bendición escuchar estos testimonios tan poderosos, pero estás llamado a experimentarlo. Por Amén. eso, sumérgete y deja que Dios te abrace a través de su santa palabra. Vas a desarrollar una confianza en Dios tan admirable que si vives, vivirás para Cristo. Y si llegas a morir, entonces ganancia. será ganancia. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios va más allá a este abrir y cerrar de ojos que para los mejores, unos 85, 80 años o un poquito más, generalmente la gran mayoría, muchos años menos. Así que el cristiano vive para Cristo e incluso puede morir por Él. ¿Por qué una confianza en el Señor, no importando cuál sea el desenlace? En el marco de este mundo todavía, si vivimos, para que el Señor sea glorificado, y si morimos, ¿por qué ganancia?
Finita. Bueno, me venía aquí a la mente un versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que yo me imagino que Pablo en su condición, eh, en lo que estaba atravesando en la cárcel y tal vez siendo azotado, no sé, viviendo todas esas experiencias que para muchos pudieran ser negativas, él pensaba que Dios tenía un plan, un propósito. Y es lo que nosotros como seres humanos también debemos pensar cuando estamos pasando por algún tipo de situación. Recuerdo cuando mi esposo se enfermó, nosotros dijimos, bueno, se vino este gigante encima, vamos a enfrentar al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios en quien nosotros hemos creído. Y enfrentamos la situación, Dios nos sacó victoriosos, alabado sea su nombre, pero nosotros tenemos que tener siempre una actitud de confianza en Dios, no importa lo que sea, incluso hasta llegar a dar la vida por el Señor o a morir, porque si esa es la voluntad de Dios, si es el plan de Dios, hay tanta confianza en Él que si Él nos llama al descanso, viviendo una situación difícil, pues Él sabrá por qué, porque Él es el que controla nuestras vidas. Y por eso Pablo llegó a decir eso. Para mí el vivir es Ah, Cristo y el morir es es ganancia. ganancia. Carmen, Y también adelante. pienso que él tenía, obviamente, la certeza que cuando él resucitara, lo primero que iba a ver era a Así es, El Jesús. rostro Así del que, Señor Jesús, así es, claro. la qué promesa promesa. tan Así espectacular. Yo es. también digo lo mismo. Sí, Amén. de hecho, no soltemos este asunto porque es sumamente importante para la experiencia del creyente bíblico. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde saca el pastor esa expresión? Porque es que hay creyentes de todos los matices. Así Pero es. a mí me gusta destacar el creyente bíblico y el uso de la Biblia dentro del contexto correcto. Si vivimos, van a haber altos y bajos. Mm. Así es. Van a haber momentos en que nos vamos a arrinconar donde nadie nos va a estar viendo y van a salir lágrimas, porque nuestra fe es probada por todas las puntas, Mm. ¿correcto? Pero también van a haber momentos en que vamos a sonreír, vamos a mirar, pero en todo momento confianza en Dios. Amén. Incondicional, soportar el aguacero creyendo que el Señor se moja con nosotros, celebrar con Él como el invitado de honor cuando estamos cosechando una victoria. Y si llegamos al descanso, por la razón que sea, Ujú. ¿por qué también es valedero y bueno para el creyente bíblico? ¿Qué dice? Carmen lo introdujo. El que descansa en el Señor, la promesa ¿cuál es? la esperanza de que se resucitará, Ciertamente, ciertamente vivirá. resucitará. ¿Qué con respecto a la muerte del creyente, Fina? Con respecto a la muerte del creyente, Ya, el Señor ha dicho que el que muere en Cristo, pues ciertamente resucitará, vivirá. 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 O sea que nosotros tenemos la seguridad de que si estamos en Cristo y morimos, pues lo siguiente que veremos, como dijo Carmen, al abrir nuestros ojos cuando Él venga, es al A Señor él. Jesucristo. O Ver sea, el rostro del Señor Jesús. estaremos para siempre con el Señor. Hay esa esperanza, tenemos esa seguridad, esa Esa promesa que Él nos promesa. hizo. Es maravilloso. Así que, pues dejaremos de ver a nuestros seres queridos o si nos dejan de ver a nosotros es porque Dios así lo permitió, pero, pero tenemos la esperanza de que nos volveremos a ver. No es para siempre. Amén, amén por eso. Por lo tanto, es importantísimo entonces poner nuestra confianza de manera incondicional en el Señor. Y gracias, Carmen, por invitarnos a una experiencia ya, hoy por la fe. Ver el rostro de Jesús será maravilloso. Gloria a Y Dios. luego, como consecuencia, pues encontrarnos, ¿no? Todo el equipo de Lighthouse, la Ah, iglesia en la que militamos, familiares, amigos y demás. Bueno, qué bueno entonces que nosotros podamos permanecer unidos amén. como una familia en Cristo y entre nosotros. De hecho, la oración de nuestro Señor Jesucristo, la última oración o casi la última oración, porque yo considero que las 7 palabras como que fueron parte de cortas oraciones del Señor estando en la cruz, ¿no? Pero en este caso, la de Juan 17 a mí me encanta porque Cristo ora por los discípulos que estaban en su tiempo y por los que llegarían a ser discípulos por el testimonio de los primeros discípulos. Y parte de la oración tiene que ver justamente con la unidad. Así es. Y no solamente la oración de Jesús, el apóstol Pablo también lo menciona aquí en Filipenses. Él dice que él anhela, él menciona lo que anhela ver en su iglesia, la iglesia de Filipos. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, que estén unidos en esa predicación del Evangelio. Así que él anhelaba ver esa unidad y unidad en la fe, unidad en la fe, que se mantuvieran unidos en el mismo concepto, en las mismas creencias, en la fe que él les había predicado. Porque él mismo dice que si viene otro a predicar, aun si a un ángel del cielo viene a predicarles otro evangelio, sea anatema. O sea, que la fe que él les ha predicado sea pura, se mantenga pura, que estén unidos en esa misma fe. Y hoy día nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Contender por la fe, ¿no? Por la verdad. Por el cuidado de la sana doctrina, de la sana verdad. doctrina, claro. Porque que el diablo sí, es especialista en sembrar cizaña. Y muy sutil. Muy sutil, y de paso recordemos que la falsificación no es algo grotesco, es algo muy, pero muy parecido al original. Yo en una ilustración que tengo por allí digo a veces que no he conseguido el primer billete, por ejemplo, de $9 falso. Obviamente, ¿por qué? Porque no hay uno genuino. Pero el genuino, cuando es falsificado, es tan parecido que a cualquiera pudiesen engañar. Por lo tanto, cuando se trata del engaño y de la falsa doctrina, debemos ser cuidadosos. Cristo declaró, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, refiriéndose a las enseñanzas que ellos estaban dando, que no acercaban a nadie a la salvación, sino más bien abrían un abismo. Pero hoy la tenemos fácil, pastor, porque tenemos este hermoso libro donde podemos ir cuando alguien nos diga algo, si nos creó duda, bueno, ¿dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? Tenemos esta herramienta que nos va a enseñar la verdad. Así que tenemos cómo defendernos de alguien que nos quiera engañar. Hay para vencer. Hay para vencer. Ahí está el recurso, está la espada que lo acabamos de mencionar. Pero el enemigo tiene la intención de generar desunión. Ese es el enfoque de él. Porque si él nos desune, entonces la iglesia se desbarata. Claro, así es un recurso del enemigo para dañar el plan de Dios y a la iglesia del Señor. Así mismo es. Porque fíjense, me gustaría que conversáramos un par de minutos con respecto a esta declaración de Juan, el capítulo 17, versículo 11. Que sean uno como nosotros. El texto específicamente o ampliando lo dice Jesús orando, Padre, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean uno, y miren la consecuencia de la unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso es un mensaje poderoso. Y por lo tanto el diablo lo que quiere es que nosotros estemos desunidos. Así es. Y en discordia. Porque es que cuando hay desunión somos presa fácil del enemigo. Pastor, y nosotros, mi esposo y yo, tuvimos el privilegio de pasar por una dificultad terrible, pero nuestra iglesia, la iglesia que amamos, como tú lo dices, me gusta, se unió en oración con nosotros y nos levantábamos y nos conectábamos a las 5 de la mañana en oración con varios hermanos. ¿Y cómo ha dado frutos esa oración, pastor? Ha sido supremamente escuchada, y el tener el respaldo de los hermanos en ese momento que pasamos de dificultad nos mantuvo firmes, y creo que es lo que nos hace aún estar firmes. Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, yo recuerdo, no hace muchos años, porque soy un muchacho todavía, que en el pasado yo no estudié en una universidad, digamos, del estado o convencional. Yo estudié en la Universidad Adventista en Colombia, pero mi hermano mayor vivía frente a una universidad y de 10 días de clase, 11 eran en huelga. ¡Qué barbaridad! Y los muchachos de la universidad con sus ideales y sus cosas agarraban 2 o 3 piedras por allí y empezaban, venían los tanques del ejército, la policía armada hasta los dientes, una cosa impresionante, y ellos salían con 3 piedritas en la mano, pero con una cancioncita. El pueblo unido jamás será vencido. Ahí van tirando sus piedritas y bueno, el punto es que hay poder en la unidad. Claro que Total. sí. Claro, ¿cierto? Que sí. Hay poder en la unidad. Y la fragilidad aparente se ha convertido, la unidad se ha convertido en el recurso poderoso con que muchas sociedades incluso han logrado grandes victorias aún frente a ejércitos físicos que llevaban tremendas ventajas. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos una situación favorable. Estamos unidos a Dios
y entre nosotros. Así que ahí hay un poder muy especial. El Señor nos invita a no tener temor, Gloria a Dios. a estar unidos sin temor. No se dejen intimidar. El miedito a veces nos asalta, y máxime con aquellos que se oponen, sino que le creamos en el Señor y, si es necesario, padezcamos por Él. Jesús declaró: si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. ¿Qué del cumplimiento de la misión gracias a la unidad? Ya Cristo lo declaró para que el mundo sepa que tú me has enviado. ¿Qué aportes tenemos en el marco de este asunto de estar unidos y sin temor? Bueno, nosotros tenemos que mantenernos unidos en ese asunto de la predicación del Evangelio. Si todos nos proponemos cumplir con ese propósito que Dios tiene para nosotros, haremos un impacto muy grande en toda la sociedad, porque hay unidad, porque hay poder en la unidad, porque en la unidad está la fuerza, y el Señor obrará a través de nosotros si todos estamos enfocados en lo mismo. Pero cuando estamos cada quien viviendo, digamos, a nuestras propias cosas, sin enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, pues no vamos a lograr ese propósito por el cual el Señor nos llamó. Él quiere que seamos un pueblo que predique el Evangelio y que dé a conocer el mensaje de salvación a otros. Y esa unidad de propósito debe ir unida con la oración y el estudio bíblico. Estudio de la Biblia. El punto en cuestión entonces es que la unidad, la bendición de Dios y el cumplimiento de la misión son claves. Así es. Deben estar siempre juntas, de lo contrario se puede desplomar, digamos, el proyecto. Así que bueno, el temor puede asaltarnos en cualquier momento, y con justa razón desde el punto de vista de esta humanidad. Pero hay testimonios en la Biblia que muestran que podemos ser fieles al Señor aún en las situaciones más extremas. Por ejemplo, tenemos el caso de un buen hombre llamado Job, que pasó por un momento que yo creo que después de Cristo, si hay alguien descrito en la Biblia que sufrió, ese hombre fue Job. Prácticamente lo perdió todo. Y mientras este mundo caído, donde el pecado todavía moleste, cualquier cosa puede suceder. Pero al mantenernos unidos en Jesús, aún nuestras dolencias y los momentos difíciles pueden ser trastocados en bendición para testimonio de muchos y en favor de otros. Así que bueno, familia. Nosotros no sabemos cuál es la experiencia que nos va a tocar vivir a cada uno de nosotros, porque no todos pasaremos por lo mismo. Pero necesitamos afirmarnos en la fe, en la confianza de nuestro Dios, y enfrentar las cosas que nos sobrevengan con la ayuda de Él, porque no hay otra. Sabiendo que Él está con nosotros, esa es su promesa: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son versículos que nos ayudan a mantenernos en medio de las situaciones complicadas y difíciles de este mundo. Carmen. La invitación a tener fe, a vivir con la promesa, reclamar esa promesa, que vamos a tener la victoria, que vamos a estar con Él en la eternidad, y no hay promesa más espectacular que esa. Amén, amén. Añadir algo más sería dañar esta conclusión tan buena hecha por nuestras presentadoras el día de hoy. Que Dios me les bendiga, la paz del cielo sea con todos, y recuerden, si vivimos, glorifiquemos a Dios, y si nos visita la muerte, el sueño de la muerte, pues abriremos nuestros ojos y miraremos el rostro de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios nos dé su bendición. Amén. Amén.